Hola, mi nombre es Julián Leano y a continuación les voy a hablar sobre el resumen, el abstract, la metodología, discusiones y conclusiones sobre el laboratorio número 4, llamado cuantificación de nitrógeno proteico y no proteico en harinas de cereales y hojas de hortalizas. Bueno, en resumen, se llevó a cabo una práctica en el laboratorio para determinar el contenido de nitrógeno en harinas, en este caso para arepas, y en el peciolo de la selga, en este caso pues las hojas de hortalizas con el fin de identificar su origen, ya sea proteico o no proteico. Primero se realizó un análisis de materia seca y humedad. Bueno, un paso clave para entender la composición de las muestras. Bueno, se tomarán recipientes de porcelana, se lavarán cuidadosamente y estos mismos se secaron. Luego se colocaron en el horno a 105 grados Celsius para prepararlos. Una vez listos, se pesaron vacíos y bueno, ese valor se registró. Después se añadió la muestra, ya fuera harina para arepas o el pecero, en este caso de ambos. Tanto fue en cápsulas como en crisoles. Y bueno, todo esto se pesó junto y bueno, las muestras se secaron en el horno durante 2 horas y se dejaron enfriar. Bueno, se pesaron nuevamente registrando este valor. Estos datos se organizaron, bueno, después de pesarlas, después de que hayan pasado por el horno, no, el contenido de humedad se secó y pues esto también fueron datos que se recolectaron, pero más tarde. Y estos datos se organizaron en una tabla ya que permiten pues calcular cuánta agua había en las muestras, qué proporción quedó de materia seca, pues algo fundamental para los siguientes análisis que se hicieron. A continuación, pues se analizó el nitrógeno asociado a las proteínas y el no proteico usando espectrofotogramas y registrando los resultados en tablas. Este proceso ayudó a entender cómo se distribuye el nitrógeno en las muestras, lo que puede servir para mejorar cultivos o aprovechar mejor los nutrientes. Abstract. A laboratory practice was conducted to determine the nitrogen content in corn meal for arepas and the pivotal of chart I mean to identify whether in the originate from proteins or not in Italy. An analysis of the matter and moisture was carried out, a crucial step to understand the composition of the samples. Porcelain counters where they carried fall was are did the place in an oven at 100. The proprietor ons ready they were emptying the sample was at where Tuger did on the over for 2 hours, collect and was again the new data, organizing detail at to calculate our content and the matter nitro associates proteins and not protein nitrodes where the analysis using a spectrophoto results recons intel. This is process this nitrógeno distribuye samples using folds, improving scrubs or Bueno, como introducción, hay que entender que hay elementos que son muy importantes dentro de los seres vivos, que hacen posible que nos movamos, respiremos o pensemos. Estos elementos al combinarse generan reacciones que son como el motor de la vida. Bueno, pues en esta práctica se analizaron algunos de esos elementos. El hidrógeno y el oxígeno a través del contenido del agua, el nitrógeno como proteico y no proteico, el carbono que puede estar en carbohidratos estructurales y no estructurales. Principalmente el objetivo es entender cómo están presentes estos elementos en muestras vegetales, específicamente en harina, para arepas y en el peciolo de acelga. Para aprender más sobre su composición y cómo influyen en las plantas los elementos antes mencionados. metodología. Y bueno, para realizar este análisis se siguieron varios pasos en el laboratorio como si fuera una receta científica. Aquí se detalla cómo se hizo y se incluye
una infografía que en el equipo se prepara a mano. Bueno, la infografía en este caso no se realizó por petición de la profe, ya que teníamos el laboratorio muy encima. Bueno, revisar materia seca y la humedad. Se tomaron recipientes de porcelana, en este caso crisol y cápsula, se lavaron muy bien. Al horno, pues se metieron al horno a 105 grados para que quedaran secos. Se pesaron vacíos, se añadieron la muestra, harina para las arepas y el pezuelo de la selga. Se pesó todo junto y se secaron en el horno por 2 horas. Se enfrían, se pesaron otra vez. Esto se anotó en una tabla para saber cuánta agua había y qué quedó seco. Buscar el nitrógeno proteico, se tomó un poco, a cada muestra se mezcló con agua y reactivos en un tubo de ensayo. Se agitó y se dejó reposar. Luego se usó una máquina el espectrofotómetro ajustada a 500 para medir cuánto nitrógeno venía en las proteínas, calibrando con un tubo de control. Los resultados se apuntaron a una tabla. Encontrar el nitrógeno proteico, se pesó un pedazo del pisuelo de la selga, se mezcló con agua y un reactivo, ácido tricloroacético, se filtró con papel, se analizó una parte del líquido en el espectrofotograma. Los datos anotados se anotaron en una tabla. La siguiente tabla es la que se puede ver en pantalla. Discusión. El nitrógeno es clave en las plantas porque las ayuda a crecer y desarrollarse. Bueno, en este primer resultado se analizan las muestras en seco y su peso en húmedo. En este caso tenemos un peso húmedo de cápsula más hortaliza de 21,728 gramos. Un crisol más hortaliza en húmedo de 10,368 gramos. Una cápsula más harina en peso húmedo de 20,114 gramos. Y un crisol más harina en peso en húmedo de 10,006 gramos. En este segundo resultado se analiza el contenido de agua y el nitrógeno proteico en volumen de filtrado. Y en el tercer resultado se analiza el nitrógeno no proteico. De las muestras anteriores mostradas se tomaron datos y los resultados de estos experimentos fueron adjuntados en las siguientes tablas. Y como podemos ver acá, en estas tablas se encuentran los datos tomados mediante cálculos y mediante la experimentación de las muestras. Muchas gracias. El nitrógeno proteico que está en las proteínas es como el músculo, que les da fuerza y estructura, mientras que el no proteico anda libre ayudando a otras funciones como formar compuestos que en las plantas usan para alimentarse o defenderse. En esta práctica se vio que la harina para arepas y el peciolo de la selga tienen cantidades diferentes de cada tipo de nitrógeno, eh, lo que puede, lo que puede depender de cómo crecieron o qué nutrientes recibieron. Esto es importante porque al atender cómo se reparte el nitrógeno, se pueden tomar decisiones para mejorar cultivos como ajustar fertilizantes o elegir plantas más resistentes. Conclusiones. La harina para arepas y el peciolo de la selga tienen diferentes cantidades de agua y nitrógeno, lo que refleja cómo cada planta maneja sus recursos. El nitrógeno proteico es más abundante que el no proteico, lo que sugiere que estas muestras priorizan la formación de proteínas para crecer. Los métodos usados como el espectrofotómetro son confiables para medir estos elementos y ayudan a conectar lo que pasa en el laboratorio con problemas reales en el campo, como mejorar cultivos.